Hola, nos invitaron para participar en este foro explicando un poco lo que hacemos nosotros acá en Monterrey, México, desde nuestro Centro Político y Cultural Tomás Moro. Pues bien, nosotros iniciamos hace 20 años, a partir de que el Papa Juan Pablo II nombró a Tomás Moro como el santo patrono de políticos y gobernantes. Nosotros nos identificamos con esta causa y decidimos organizarnos un grupo de personas que participábamos en cuestiones públicas para difundir la obra, vida y legado de Santo Tomás Moro, y de la mano de lo que el Papa propone, considerando que Moro es un ejemplo tangible de un político honesto y de que la política honesta y conducida éticamente es posible. Y en esto Moro pues nos da la guía y la pauta. A partir de ese momento, los últimos 20 años, hemos realizado una serie de actividades en todo el país, en algunos países de América Latina, en España y en Estados Unidos, promoviendo la vida, obra y legado de Tomás Moro, su aportación al campo cívico-político y también entrando en relación con otras asociaciones afines. De tal suerte que a la fecha pues ya hemos realizado conferencias, acuerdos, promoción, campañas en diversos temas, todos vinculados con la doctrina social, el pensamiento de Tomás Moro, la sana filosofía. Dentro de nuestra misión, nosotros proponemos contribuir a la formación de la conciencia cívica y ética de políticos y gobernantes, en especial de aquellos que ejercen la autoridad pública y en las diversas instituciones políticas, sociales y económicas, mediante, como menciono, la promoción de la vida, obra y legado de Tomás Moro, de la filosofía y de la doctrina social de la Iglesia, bajo la propuesta de un humanismo político. Buscamos en ese sentido ser referentes en temas de ética, del buen gobierno y humanismo para la sociedad. Para lograr lo anterior, pues ofrecemos nuestros servicios de capacitación y formación tanto a entidades públicas como privadas, universidades, gobiernos, asociaciones civiles y demás, en donde les preparamos y presentamos temas de formación ética, de participación ciudadana, de defensa de la democracia, de respeto de la dignidad de la persona y de los valores en general humanos. ¿Qué queremos aportar? Bueno, pues con nuestro trabajo, el Centro Tomás Moro busca aportar desde la doctrina, digamos, soluciones y propuestas que incidan en lo económico, en lo político y en lo sociocultural. Y que todo esto vaya bajo bajo el paraguas de un nuevo humanismo que se requiere para recuperar a la sociedad, de una economía del bien común a la manera de una economía social, una economía comprometida con el bienestar del hombre, y todo esto aterrizado en soluciones desde lo local. Porque consideramos que la primera instancia de desenvolvimiento, de desdoble de las virtudes del ser humano es lo local, es el municipio, es la comunidad, es el barrio. Y entonces por eso tenemos que buscar desde ahí iniciar el cambio humanista. Este es, digamos, el llamado general en el que estamos trabajando en el Centro Político y Cultural Tomás Moro. Recuperar el humanismo cívico en la sociedad para la construcción de comunidades justas, ordenadas y que ante todo tengan a la persona en su centro y se le defienda. Y por ello también consideramos que es indispensable defender la participación ciudadana y la democracia como el modelo de gobierno que mejor puede garantizar este desdoble de las virtudes sociales, esta participación ciudadana y esta defensa de la dignidad de la persona. Pues bien, el Centro Tomás Moro por ello ha estado realizando actividades, como digo, en los últimos 20 años. Conferencias, acuerdos con universidades, hemos estado platicando con diferentes universidades para formar una cátedra aquí a nivel Monterrey para promover la figura de Moro
y también para instituir una semana al año en donde se aborden temas y soluciones y propuestas desde el humanismo para la cuestión pública. También estamos trabajando mucho en el tema del humanismo cívico. Esto para crear esos ambientes, esas comunidades de amistad, donde los seres humanos nos encontremos y podamos entrar en diálogo. El diálogo para nosotros es la parte fundamental desde donde se inicia el respeto de la dignidad de la persona. Porque cuando nos vemos como iguales, cuando nos vemos como eminentemente dignos, entonces estamos abiertos al diálogo. Por el contrario, cuando creemos que ya tenemos todo, que no necesitamos de los demás, cuando nos envolvemos en nuestro egoísmo, en ese sentido nosotros renunciamos al diálogo y damos pie a la autorreferencialidad de la que nos habla el Papa Francisco. También nosotros en ese sentido creemos que la figura de Tomás Moro es una figura que unifica a América Latina. Es una figura oportuna en este momento de cambios, en este cambio de época, para todos entrar en contacto, en comunión y en diálogo, para que nuestros pueblos mejoren, para que nuestros pueblos encuentren soluciones de largo alcance y profundas. Dentro de los esfuerzos que hemos realizado para la difusión de la vida, obra y legado de Tomás Moro y para la también promoción del humanismo cívico, pues está en diferentes contactos con universidades y asociaciones en diversas partes del mundo. Tuvimos la oportunidad de estar con ustedes hace ya 3 años, invitados para platicar sobre Tomás Moro y sobre nuestra asociación ahí con ustedes en República Dominicana. También entramos en contacto con la Universidad de Dallas, donde existe un centro de estudios Tomás Moro, en donde su director, el profesor Gerard Webemer, pues nos hizo la gentileza de darnos los derechos para la traducción de un libro sobre Tomás Moro como estadista, el mismo que realizamos hace 3 años y que bueno, pues gracias a esto también ya contamos con esta publicación que consideramos muy útil para orientar sobre el pensamiento de Moro en cuanto a la obligación de un estadista. Aquel que quiere dedicarse a la cuestión pública, ¿qué debiera tener? ¿Qué características a la manera de Moro tendrían que cultivarse y ejercitarse para hacer un papel lo más digno posible? También hemos entrado en contacto con algunas asociaciones de España, con la Asociación Sociedad y Valores y con el Centro de Estudios Tomás Moro de Madrid, y pues buscando siempre esta cuestión de difundir la vida, obra y legado de Tomás Moro, aprender y compartir experiencias y también buscar soluciones prácticas para la implementación y la recuperación de un humanismo en la sociedad. En ese sentido también tuvimos la visita de la doctora Liliana Irizar de Colombia, de la Universidad Sergio Arboleda, que nos vino a platicar también sus experiencias sobre el desarrollo y la implementación del humanismo cívico allá en Colombia. Y como esas hemos tenido diferentes actividades también localmente con la Universidad de Monterrey, con la Universidad Metropolitana, con la Universidad, la Cátedra Libre de Derecho y con otras universidades para difundir el pensamiento humanista de Tomás Moro y la sana doctrina, la sana filosofía, como una manera de aportarle elementos doctrinales en la formación de nuestros políticos, gobernantes, ciudadanos, entre otras muchas cosas. Decía Pedro Enrique Sureña que América es utopía. Nosotros coincidimos con esto, porque ciertamente utopía significa esperanza. Utopía es mundo posible. No es una quimera, no es un sueño irrealizable, es más bien, como el propio Enrique Sureña menciona, flecha de anhelo, hacia dónde queremos ir.
Y en este sentido cobra relevancia todo el tema de esta patria grande que hablaron diferentes pensadores, en el sentido de ir construyendo en una comunidad con tantos elementos de contacto, con tantos puntos en común, que es la comunidad latinoamericana, un esfuerzo de entendimiento entre nuestros pueblos que privilegie el bien común, que privilegie la dignidad de la persona y que viéndonos todos como colaboradores en la construcción de una sociedad más justa, entremos en comunicación, en diálogo y podamos ir poniendo las bases para un acuerdo general. En este sentido creo que es muy importante lo que podemos hacer desde la figura de Moro, desde esa invitación a la construcción de la utopía. Repito, como un símbolo de esperanza, de diálogo y de unidad. Nosotros por ello estamos entrando en contacto permanentemente con asociaciones afines en diferentes partes de Latinoamérica para proponer esto, para proponer la recuperación del humanismo propio de los pueblos latinoamericanos, propio de la tradición grecolatina y judeocristiana, que es la que nos ha alimentado y la que nos ha mantenido en pie a pesar de tantas adversidades, a pesar de tantas injusticias a lo largo del tiempo. Por ello, el Centro Político Cultural Tomás Moro también tiene dentro de sus propósitos entrar en comunicación con todas las asociaciones afines a América Latina para proponer esta solución humanista, esta construcción humanista de la sociedad, porque estamos seguros que desde ahí tendremos mucho más oportunidades de aprovechar las relaciones internacionales con los pueblos latinoamericanos, encontrar cada vez más puntos de contacto y hacernos de alguna manera una gran región que pueda enfrentar con éxito el cambio de época y los retos del nuevo milenio. Desde esta perspectiva también tenemos la idea firme de que el Centro Tomás Moro y la figura de Tomás Moro puede darnos esa visión unificadora, esa flecha de anhelo hacia donde queremos caminar todos los pueblos de América, y qué mejor que hacerlo de la mano, hacerlo en sinodalidad, haciendo el camino juntos, porque ciertamente potencializamos nuestros esfuerzos, nuestros recursos y logramos más rápidamente beneficios para nuestros pueblos. Así las cosas, nosotros somos el Centro Político Cultural Tomás Moro, estamos trabajando por la formación cívica y ética de políticos y gobernantes y por la construcción de comunidades humanistas bajo el signo del humanismo cívico, y buscamos colaborar con todos aquellos asociaciones afines que compartan nuestro ideario, el ideario de Moro, el ideario de la doctrina social, el ideario de la sana filosofía y del desdoble de las virtudes sociales como solución a los problemas que nos aquejan. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Aquí mismo pondremos los datos de contacto de nuestra asociación y seguimos comunicándonos y participando para que todos podamos apoyarnos mutuamente con nuestras experiencias y pues con ello producir los frutos que necesitamos urgentemente para la construcción del bien común. Soy Orlando García, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas amigos de la República Dominicana y de cualquier otro lugar que nos estén escuchando. Yo quisiera empezar esta intervención agradeciendo al Grupo Tomás Moro en la República Dominicana por esta invitación a participar en estos eventos, particularmente a Monseñor de la Rosa y Carpio, quien saludo con mucho gusto, al ingeniero Armando Tavares, otra persona que conocimos en nuestra visita a la República Dominicana, y por supuesto a don José Gómez Cerda por esta iniciativa de organizar este curso sobre Tomás Moro. Lo que me han pedido abordar en esta ocasión es un poquito el contexto general
y actual de este interés en la vida, obra y legado de Tomás Moro. Y para hacerlo he decidido plantear qué es lo que ha pasado particularmente en los últimos 20 años alrededor de este tema. Y escogimos esto porque precisamente hace unas semanas conmemoramos el 20 aniversario de la designación que hiciera Juan Pablo II en la persona de Tomás Moro, de Santo Tomás Moro, como patrono de los políticos y gobernantes. En aquella reunión o serie de reuniones que hubo la última semana de octubre, primera de noviembre del año 2000, en el marco del jubileo del año 2000. Entonces, ese es el tema que quiero abordar. Y yo diría que, por principio de cuentas, en estos años han ocurrido, se han dado otros llamados a voltear a ver a la imagen de Moro y a tomarlo como ejemplo. El primero de esos llamados es al que me refería cuando Juan Pablo II decreta por motu propio a Tomás Moro como patrono de los políticos y gobernantes y nos lo propone como un modelo para el ciudadano y particularmente un modelo para el político, para el servidor público. Después, años después, precisamente en el 2010 creo que fue, en la visita que hiciera Benedicto XVI a la Gran Bretaña, dio un discurso en el Gran Hall de Westminster, precisamente donde fue condenado a muerte Tomás Moro hace 500 años. Benedicto XVI habla de Tomás Moro en unos términos de la actualidad de la vida y el ejemplo de Moro, y diciéndonos que en ese discurso que dio en este lugar que menciono, de que Tomás Moro, el dilema de Moro no es una cosa que ocurrió hace muchísimos años, sino que nos ocurre a nosotros todos los días. Ustedes y yo y todos tenemos todos los días el dilema frente a nosotros de actuar de acuerdo a nuestra conveniencia y de acuerdo a nuestra conciencia. Entonces, ese dilema que Moro vivió y que a final de cuentas le costó la vida de atender al llamado de su conciencia, es algo que también nosotros tenemos todos los días. También nos dijo Benedicto XVI en aquel llamado esta búsqueda de la reconciliación entre la fe y la racionalidad, entre la fe y la ciencia, y que debe haber vasos comunicantes para, desde la luz de la fe, orientar mejor la razón. Básicamente ese fue el segundo llamado. Y el tercer llamado, también ocurrido recientemente, fue un mensaje del Papa Francisco cuando visitó una congregación de jesuitas en Irlanda, y les comentaba el tema de la alegría, es decir, lo que hagamos los cristianos, los católicos, debemos hacerlo alegremente. Entonces yo creo que esto nos da un marco general muy interesante. Primero, el modelo, la referencia del actuar de Moro. Segundo, el tomar conciencia de que es algo de actualidad, de todos los días, de todas las personas. Y tercero, ese marco de alegría, del gusto que tenemos que hacer por seguir ese camino de servicio a los demás. Entrando en la materia de qué es lo que ha ocurrido en estos 20 años, creo que la forma de verlo es en dos pistas, en dos ámbitos. Primero, el tema de las asociaciones que han surgido en el mundo en estos años, particularmente en estos 20 años, aunque hay algunas que son anteriores a este periodo de tiempo, y también las cosas que se han publicado respecto a la vida, obra y legado de Moro. Para empezar, el tema de las asociaciones, yo podría compartirles que vemos que en el mundo han surgido, digamos, 4 distintos tipos de asociaciones. Primero, aquellas asociaciones que promueven la formación humanista cristiana en el ejercicio de cualquier profesión o de una profesión específica. En este caso, hay asociaciones particularmente de abogados que han surgido en muchísimos lugares del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, podemos encontrar más de 50 asociaciones de personas con la profesión de abogados y que tienen estos grupos de formación humanista en el campo específico de esa
profesión, y lo que tienen también pues es una agenda propia de los abogados cristianos, de los abogados católicos, que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con libertad de expresión, que tiene que ver con derecho a la vida, defensa de los derechos de la familia, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay muchas asociaciones, y casualmente una buena parte de esas asociaciones se llaman Asociaciones Tomás Moro, Grupo Tomás Moro, Centro Tomás Moro, Instituto Tomás Moro, y ha sido Tomás Moro, digamos, el inspirador de ese esfuerzo de formación humanista. Una de ellas muy célebre, pues, y a lo mejor las primeras que ocurrió en Estados Unidos, está ubicada en Chicago, pero también tenemos organizaciones de estas en distintos lugares de Europa y pues, de América Latina. El segundo grupo de asociaciones que se han venido formando en este tiempo son organizaciones que tienen que ver con la asistencia social, con el servicio social, con la beneficencia pública. Y ahí de lo que se ha tratado es de auxiliar a grupos vulnerables por condiciones económicas adversas, etcétera, etcétera, y se ha utilizado esta referencia de la vida de Moro para orientar esa acción, y también esas asociaciones llevan su nombre en distintos lugares. Hay grupos inclusive hasta parroquiales, pudiéramos decir, es decir, no grupos muy numerosos, sino propios de un ambiente parroquial que se llaman así, o en universidades. Particularmente me llama la atención el caso de la Universidad de Yale. Y hablo de esta universidad, bueno, por el rol que tuvo en la publicación de las obras completas de Moro, y como digo, es un segundo grupo de asociaciones. El tercer grupo de asociaciones son las asociaciones que se han dedicado a la investigación desde un enfoque de la filosofía, de la literatura, de la historia, y ahí hay asociaciones de una gran profundidad, particularmente dos que hay que destacar. Una de los amigos de Moro en Europa, que publican esta, serie de publicaciones que se llama Moreana, que hablaremos de ello más adelante, y el otro es el Centro de Estudios Tomás Moro en la Universidad de Dallas, que en últimos años ha tenido una labor muy destacada, con una acción permanente en esta investigación de la vida, obra y legado de Moro, fundamentalmente, como ya lo señalé, desde el punto de vista de la literatura, de la filosofía y la historia. Y el cuarto grupo, de asociaciones que se han formado son asociaciones como seguramente es el Grupo Tomás Moro en República Dominicana, como lo es el Centro de Estudios Culturales y Políticos Tomás Moro aquí en México, en Monterrey y en otras ciudades de la República Mexicana, en la cual lo que hacemos es promover el conocimiento de la vida, obra y legado, y a través de esta promoción impulsar esa conducta, digamos, deseable en el servidor público, en el político, en el funcionario gubernamental, en el dirigente de partidos, etcétera, etcétera. Y lo que buscamos es impulsar el ideario en la política en particular, en este esfuerzo de formación y de promoción del conocimiento de la persona de Moro. En este tema de las asociaciones, les decía que probablemente la mayor antigüedad es la asociación Amigos Tomás Moro, que inició originalmente en Bruselas con un esfuerzo de Germain Mercadure, y que se ha seguido recientemente por Marie-Claire Philippot y por otras personas que en Europa, en Bruselas, en Francia, en Inglaterra, han impulsado un trabajo ya de muchos años. Estamos hablando de que esto se originó desde el 60, pero recientemente y en los últimos 20 años ha tenido mucha actividad. Otra asociación que también les quisiera compartir en esta línea del tiempo, digamos, tratando de encontrar lo más significativo, representativo de estos desarrollos, es la Fundación Tomás Moro en Madrid, que también se fundó por allá en 1981, y a la fecha sigue trabajando intensamente, fundamentalmente en el tema de formación de políticos y gobernantes. Y luego lo que les decía de Chicago, que es el Thomas More Society, ese se fundó en 1997, y probablemente es la primera de todas esas asociaciones de abogados que impulsan la formación de abogados y que impulsan también la agenda propia
de abogados católicos. Y luego viene en el año 2000, meses antes del decreto de Tomás Moro como patrono de políticos y gobernantes, se funda el Centro de Estudios Tomás Moro en Dallas, en la Universidad de Dallas. La Universidad de Dallas es una universidad católica diocesana ubicada en aquella ciudad, muy especializada en cosas de humanidades, fundamentalmente literatura e historia. O sea, no es una universidad tecnológica, sino una universidad muy bien en el ámbito de las ciencias, de los estudios liberales, como se llama, los estudios sociales. Y ahí se formó este centro, que está dirigido por el profesor, el doctor Gerald Wegener, y ha hecho una extraordinaria labor, de los cuales le voy a dar cuenta más adelante cuando hablamos de las publicaciones. Nosotros, como Centro Político y Cultural Tomás Moro, nos establecimos en el año 2002, ya tenemos 20 años en este trabajo. Y otra cosa destacada que ha ocurrido en estos últimos años es la formación de la cátedra Tomás Moro en la Universidad de Valencia, que dirige Jaime Mayor Oreja, político español muy destacado, que preside una sociedad española que se llama Sociedad de Valores, pero en la Universidad de Valencia, que es una universidad también católica en España, esta cátedra Tomás Moro se estableció en el año del 2017 y han hecho una labor importante en este terreno. Como ustedes verán, estas asociaciones, si nos vamos hasta 1962, cuando se formó de Amigos Tomás Moro allá en Europa, pues estamos hablando ya de un número muy, muy importante de años trabajándose en este tema, pero es precisamente en los últimos 20 años donde hemos visto este impulso muy importante. Por lo que respecta a publicaciones, la primera publicación, digamos, de una publicación periódica, es decir, no hablo de un libro, sino de una publicación periódica, surgió en 1963 con la revista Moreana, en la cual varios autores publicaban en esa revista y publican en esa revista sus trabajos de investigación, sus consideraciones acerca de la vida de Tomás Moro. Y también en ese año, en 1963, ocurrió algo que es de gran relevancia en el conocimiento de Moro, que es el inicio de la publicación de las obras completas de Moro. Fue a la Universidad de Yale y le tomó un esfuerzo de 30 años el hacer este compendio de las obras completas. Lo que hizo la universidad fue un trabajo de muchísima profundidad en la cual todo lo que Moro escribió está contenido en las obras completas, inclusive documentos de tipo personal, como puede ser una carta a su hija, una carta a un amigo, una carta a Erasmo de Rotterdam, una carta a algún funcionario del gobierno inglés, etc. Todas las obras completas están compendiadas ahí. Esto ayudó de que a partir de esa fecha, 1963, terminó, creo que fue en 1996, cuando concluyó el volumen 16, en 1997, mejor dicho, terminó la publicación del último volumen, el volumen 16 de las obras completas. Cualquier investigador de cualquier lugar del mundo puede recurrir a este documento o conjunto de documentos, sabiendo que es ahí donde está el 100% de la obra de Moro que Moro escribió. Entonces eso orienta mucho las investigaciones, genera nuevas publicaciones. Entonces una cosa fundamental que ocurrió, y como les señalo, pues, terminó 3 años antes del decreto de patronazgo de Tomás Moro como patrono de políticos y gobernantes. También en 1996 fue cuando el profesor Wegener de la Universidad de Dallas publicó un libro que es muy singular para propósito de lo que estamos ahorita platicando, que es la obra de Tomás Moro como estadista. Y en ese libro lo que hizo fue entresacar de las distintas obras de Moro elementos que tuvieran que ver con filosofía política y con plataforma de acción política, porque Moro no tiene ningún libro sobre política. La mejor Utopía puede ser del que sin duda se puede considerar
una obra de ese género, pero no lo es tanto, porque Utopía es un libro, digamos, muy singular que no se podría, digamos, clasificar en un determinado tipo de grupo o de género. A lo mejor el género literario por excelencia sería el género utópico, que esta obra de Moro pues dio lugar a la conformación de ese género. Pero entonces Gerard Wegener saca en su libro, que como nosotros lo tradujimos aquí en el Centro Político y Cultural Tomás Moro, habla del statementship de Moro, Moro como estadista, y esa fue una obra muy singular. Otra cosa que ocurrió desde el punto de vista de publicaciones, y aunque me voy a saltar de una fecha a otra en el tiempo, sí quiero centrarme en este centro de estudios de Tomás Moro, Universidad de Dallas, fue de que este mismo doctor Wegener escribió por ahí también en los 90s un libro muy importante que también es guía para los investigadores, que fue un libro de fuentes. Él lo que hizo fue compendiar en aquella fecha todas las distintas fuentes que escribían sobre Moro en el mundo. Entonces es una especie como de un análisis bibliográfico exhaustivo de todas las fuentes que escriben sobre Moro. Hay ciertos editoriales o ciertas universidades que escriben con alguna regularidad de Moro. Entonces el profesor Wegener me hizo ese libro de fuentes, es un source book, como se dice en inglés, también muy importante. Y luego recientemente, en el mismo Centro de Estudios Tomás Moro, hace un par de años, se publicó un tercer libro, que es lo que le llaman la obra esencial de Moro. Entonces lo que hizo esta universidad es de que de las 16 obras, de las obras completas de Moro, sacó un volumen, como de 1000 páginas, en el cual habla de la obra esencial de Moro. Es decir, todas aquellas obras que tenían que ver con aspectos de tipo personal, pero que no tenían algo adicional, no fueron incluidas, sino se escribió la obra esencial, lo cual es lo fundamental de la obra de Moro, de tal manera que quienes quieran estudiar a profundidad, estudiosos, investigadores, etcétera, interesados en el tema, pueden recurrir a las obras completas que hizo Yale en 30 años, o pueden recurrir a esto que habla de la obra esencial de Moro. Estos tres documentos de la Universidad de Dallas, junto con el libro de la Universidad de Yale y las publicaciones de Moriana, a mí me parece que son lo más representativo y lo más profundo que hay en materia de la vida, obra y legado de Moro. Luego, otra cosa que también es muy relevante dentro de las acciones recientes en el tema de publicaciones fueron los 500 años de la utopía. Como sabemos, en 1516 fue cuando se publicó Utopía, y en el año 2016 pues, se conmemoró los 500 años precisamente de la publicación del libro. Entonces, en muchísimos lugares del mundo, en América Latina, en Europa, en todas partes, se hicieron muchos eventos de diversa naturaleza en el cual se abordó el tema de utopía. Entonces, así vemos que, por ejemplo, la Universidad Nova de Lisboa hizo un evento al respecto y unas publicaciones, la Universidad de la República de Paraguay, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Nacional Autónoma de México, el tema de Amigos de Moro en Brujas, Bélgica también es un evento, y la Universidad de los Andes, por ejemplo, también es otro evento aquí en América Latina, y todos esos eventos que tienen memorias. Entonces, si repasamos la literatura que se escribió sobre Tomás Moro y sobre Utopía en el año 2016 y 2017, veremos una gran riqueza sobre este tema en particular, Utopía, que como digo es el libro central del ideario político de Moro, y es muchísimo material, toma mucho tiempo estudiarlo, y ahí cada quien podrá ver el enfoque que quiera, ¿no? Por ejemplo, yo con algunos compañeros interesados en el asunto, hace poco veíamos el estudio digamos, sería como una derivación de todo lo planteado por Moro en Utopía. Decíamos, estudiar a fondo los temas controversiales de Moro en Utopía,
porque no cabe duda que Utopía, ser un libro pues, de cierta complejidad, después de 500 años hay algunos temas que pues, pueden considerarse controversiales en muchas materias, en materia de educación o en materia política o en materia de administración de justicia, en materia económica, en materia de muchísimas cosas que pueden ser controversiales. Y algunos de esos temas son temas muy de actualidad, todos son temas muy de actualidad. Por ejemplo, un tema que comentábamos recientemente aquí en México era el tema de la renta básica universal, que ha habido propuestas y hay propuestas que se discuten en el Congreso sobre el tema de renta básica universal. Y entonces ha habido algunos lugares como en Argentina, que Ricardo Duhalde, cuando fue presidente de Argentina, propuso el esquema de renta básica universal para pues combatir la pobreza y la desigualdad de la población de aquel país. Aquí también lo que se hace en México y se ha propuesto es pues tener una plataforma, digamos, mínima para que pues, la sociedad más vulnerable pues, pueda salir adelante y tener lo mínimo para que se necesita para sus necesidades básicas. Este es un tema controversial, es un tema que está en la parte política, que está en la parte social, pero que también está en la parte económica. Entonces, es un tema que se ha discutido por muchísimos años y es un tema casualmente que se asocia a ideas de Moro planteadas en Utopía. Lo digo solamente como un ejemplo. Es más, en el libro de este señor Duhalde en Argentina, que sabemos él es un peronista, justicialista, con todo lo que implica esa ideología política, digo, eso es un tema simplemente a saber, digo, tan válido como cualquier otro. Otros podemos pensar de manera diferente. Esta ideología de pensamiento en Argentina lo propuso y el libro que escribió me llamó muchísimo la atención, que decía Tomás Moro y el hambre cero, así le llamó el libro, y entonces lo asocia mucho esa propuesta de política digamos de seguridad social a la obra de Moro. Yo no soy para justificarlo ni para ampliarlo, sino simplemente referir de que el tema es un tema muy, muy importante. Pero esto me lleva también a la conclusión de que 20 años después del patronaje o del patronazgo de Tomás Moro como patrón de políticos y gobernantes, para mí está muy claro, para nosotros aquí en el Centro Político y Cultural Tomás Moro en México, está muy claro de que las ideas de Moro nos ofrecen una gran oportunidad para generar unidad en lo que tanto necesitan nuestros países. Yo creo que está claro de que la división, el odio, el engaño, las posiciones extremas pues no llevan a ningún buen puerto. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, y así lo proponemos en el centro, es con seriedad, con responsabilidad, ver todas las ideas que hay en materia política, en materia de buen gobierno, y verlas por sus propios méritos y tratar de juntos llegar a acuerdos para impulsar lo que sea necesario para tener un buen gobierno, pero sobre todo para alcanzar el bien común o para acercarnos al bien común, que es una cosa que me parece que nuestros políticos en el mundo hemos perdido, y a final de cuentas esta es la esencia de la actividad política, buscar el bien colectivo, el bien social, que es el único bien que verdaderamente resuelve las cosas y proyecta al ser humano a mayores niveles de bienestar. Entonces, y ahí está Moro. O sea, Moro no hay que verlo como un personaje lejano de hace 5 siglos, como nos decía Chesterton, decía en algunos de sus escritos en los cuales se refería a Moro, decía: Moro es un pensador, un humanista renacentista que nos va a tomar siglos entender. Diciendo Chesterton, hay muchas cosas que profundizar, muchas cosas que entender y muchas cosas que proyectar. Probablemente ahorita uno de los grandes trabajos que tenemos que hacer, quienes estamos interesados en la vida, obra y legado de Moro, es proyectar sus ideas políticas a la realidad actual. Ciertamente 5 siglos pues son hace 5, la Europa del Renacimiento y las primeras etapas del Renacimiento, pues es otra Europa y otro mundo. Ahorita tenemos otras condiciones.
Ahorita tenemos un cambio de época, tenemos la tecnología, tenemos la globalidad, tenemos una serie de cosas que son vamos a decir, las variables de nuestro tiempo. Pero en estas nuevas condiciones del mundo que nos ha tocado vivir, debemos de proyectar las ideas de Moro y seguramente encontraremos una luz para hacer mejor lo que hacemos y para lograr de mejor manera el bien común que todos deseamos. Y con esto termino, deseándoles lo mejor en este curso sobre Santo Tomás Moro y reiterándoles nuestra amistad desde México, y pues nos seguiremos encontrando en estos crucecaminos de nuestro interés. Muchas gracias.